Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. El Padre y la Madre de Jesús. Ese es el título de esta enseñanza que vamos a compartir el día de hoy. ¿Y en qué texto nos vamos a basar? Vamos a abrir nuestras Biblias, Efesios capítulo 5, versículo 21 al 6:3. Vamos a leerlo entonces. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de, con este objetivo, de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a su iglesia. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Quiero que repitas conmigo estos dos versículos, porque si los entiendes vas a comprender el mensaje. Versículo 30 dice: porque somos miembros, si me ayudas, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y mira lo que sigue, esto es glorioso. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, hay un misterio grande que vamos a aprender hoy. Versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, si fuiste atento en la lectura, el apóstol Pablo nos presenta aquí un misterio grande que ya ha sido resuelto. ¿Qué es un misterio? Algo que en otro tiempo no había sido revelado. ¿Y cuál es ese gran misterio? Sencillo, que la unión entre un hombre y una mujer, un esposo y una esposa, es una ilustración de Cristo y de su iglesia. Cristo es comparado con la unión entre un hombre y una mujer. Y la unión de Cristo y su iglesia es una ilustración de esto. Ese es el misterio que el apóstol Pablo aquí ha revelado. Ahora, si él dice esto, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia, entonces podemos entender que la frase anterior resume la obra que él vino a hacer, a rescatar a su cuerpo, que es la iglesia. Mejor dicho, te lo voy a explicar de otra manera. La frase que él usa es: por tanto dejará el hombre a su padre
y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Resume la obra de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué dice? Por tanto dejará el hombre, Cristo se hizo ¿qué? Hombre. Por tanto dejará el hombre a su padre. El Padre de Cristo, ¿dónde está? En el cielo. Dejó a su padre, haciéndose hombre, dejó el cielo para venir a esta tierra. Hizo su obra, murió en la cruz y antes de morir dejó a su madre. Las palabras de Cristo en la cruz, la tercera frase que él pronunció en la cruz. Dejó a su madre encargada a su apóstol amado, ¿quién? Juan. Entonces dejará el hombre, Dios hecho hombre, a su padre en el cielo, vino y como hombre dejó a su madre, subió al cielo y muy pronto se unirá a su mujer, a su iglesia y serán una sola carne. ¿Lo entendiste? Ese es el misterio. Dice, porque compara a Cristo, la unión de una mujer con el hombre, con Cristo y su iglesia. Dime que lo entendiste. Ahora, esta misma frase es pronunciada en el segundo libro del Génesis. Quiero que me acompañes ahí a Génesis 2, 21 al 24. Génesis 2, 21 al 24. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Lo mismo que pronunció en Efesios, ¿cierto? Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Qué curioso. Después de que crea al hombre y la mujer, dice esto. Pero fíjate que aún no habían nacido sus hijos. Caín y Abel aún no habían nacido, ¿o sí? No. ¿Por qué pronuncia entonces esto? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Escucha. Porque él, en el seno trinitario, después de haber creado al hombre, ya tenía en su mente el plan para dejar a su padre en el cielo, dejar a su madre en la tierra y volver y unirse a su cuerpo después de haberlo rescatado con la obra en la cruz. Increíble, porque después de esto sigue la caída del hombre. Y antes de su caída, Dios desde el cielo ya estaba planificando la forma en que lo iba a salvar. Y luego en Génesis 3:15 ya viene la primera mención del evangelio. Entonces, este es el misterio, el grande misterio del que el apóstol Pablo habla. Cristo dejaría a su padre, vendría a hacer la obra, salvaría a su iglesia, dejaría a su madre, a su casa terrenal para ir al cielo a unirse con su iglesia para siempre. Amén. Eso es lo que podemos extraer de este pasaje, esta hermosa enseñanza. Por lo tanto, de allí el título de este mensaje que vamos a compartir en esta mañana. ¿Cómo es? El Padre y la Madre de Jesús. Vamos a dividir con base en lo que te acabo de explicar esta enseñanza en 3 puntos. Primero vamos a hablar de el Padre. Por tanto, dejará el hombre a su padre. Primer punto. Segundo punto, y a su madre. ¿Quién fue la madre de Jesús? María. Y por último vamos a hablar dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Tercer punto, y serán una sola carne. ¿Lo entendiste? Vamos a estudiarlo entonces. Primer punto en Números Romanos. Por tanto, dejará el hombre a su padre. ¿Quién es Dios? ¿Dios es una persona? ¿Sí o no? Bueno, no, es un ser en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero para que Cristo pudiera, o para que el Señor Dios Todopoderoso pudiera salvar al hombre, ninguno de las 3 personas podía subordinarse a la otra, porque sencillamente dejaría de ser Dios, uno sería inferior al otro. Entonces, ¿cómo planea Dios desde el cielo salvar al hombre perdido después de que ha pecado, después de que ha caído? Pues sencillo, adhiere una nueva naturaleza a la segunda persona de la Trinidad. Entonces tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Hijo, segunda persona, tiene 2 naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Y así puede ser nuestro sustituto, porque se hace
como uno de nosotros. Amén. Quiero que leas este pensamiento que dice: Jesucristo en la condición de hombre se despide de su Padre y solo así podía subordinarse a Él, podía hacer la voluntad del Padre. Jesucristo en la condición de hombre se despide de su Padre para cumplir su tarea. ¿Cuál era esa tarea? Salvar a la humanidad perdida. ¿Dónde refleja este concepto? Está en Gálatas 4:4. ¿Quieres? Acompáñame a leerlo. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo. Pero quiero que veas algo muy bonito en este versículo, y es que cuando usa la palabra Dios envió a su Hijo, esto se escribió en griego, pero lo escribieron judíos pensando como un hebreo, como un judío. Y cuando usa la palabra Ab, son las dos letras del alefato, o las dos letras del abecedario, digámoslo así, que está mal dicho, hebreo. Aleph y Bet. Y cada letra de este grupo de símbolos hebreo tiene un significado. Ab significa padre. Aleph, la primera letra. Y Bet significa casa. Entonces, Ab significa ¿qué? Padre de casa. De ahí viene la palabra Abraham. Abraham significa padre exaltado, padre de multitudes, ¿cierto? Ab. Entonces, aquí lo que está diciendo el apóstol es: cuando vino el cumplimiento del tiempo, el padre de la casa envía a su hijo. Mejor dicho, Dios desde el cielo despide desde su casa a su hijo que habría de venir. ¿Y cómo nació? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este es el verdadero Padre de Jesús. Él en su condición, Jesucristo en su condición de gloria, dejó absolutamente todo por cumplir lo que el Padre le había encomendado. No escatimó nada, tenía todo el reino a su disposición, pero en obediencia se hizo hombre para dejar al Padre, y dejará el hombre a su Padre. Ahora, cuando vino a la tierra, conocemos, o muchos entienden, que Jesús tuvo un padre terrenal. ¿Quién fue? José. ¿Era este realmente el padre de Jesús? ¿Tú qué crees? No. ¿Podía José ser el padre de Jesús, sí o no? No. ¿Por qué? Por tres razones principales. Primero, porque Jesús ya tenía un padre. ¿Qué dice Isaías 9:6? Niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Tenía un vínculo, Cristo tenía un vínculo muy estrecho con su Padre, Padre eterno, príncipe de paz. Y ese Padre eterno, si lo estudias un poco más allá, un poco más a fondo, te darás cuenta que no se refiere en sí a la eternidad de Dios. Habla más bien de que Él es eternamente Padre. Siempre será el Padre ¿de quién? De Jesús. Por lo tanto, como primera medida, Jesús no podía tener un padre terrenal. José no podía ser el padre ¿de quién? De Jesús. Segundo, José viene de la genealogía de David, ¿sí o no? Mira, en el libro de Lucas, capítulo 3, está la genealogía de María, la madre de Jesús. Pero en Mateo 1 está la genealogía por parte de José. Y si tú lees Mateo 1, te darás cuenta que en la descendencia, el árbol genealógico de este hombre José, hay un rey de Judá que se llamaba Jeconías. Y este rey de Judá hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y sobre él recayó una maldición. ¿Y qué decía esa maldición? Que ninguno de su descendencia podía heredar el trono de David. Entonces, no podía José ser el padre ¿de quién? De Jesús. Vamos a leerlo. Ahí está.
Jeremías 22, 29 al 30. Jeremías 22, 29 al 30. Dice: tierra, tierra, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia. Hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida. Porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. ¿Podía ser José el padre de Jesús? No. Primero, él ya tenía un padre ligado eternamente a él. Segundo, sobre José recaía una maldición. No podía el descendiente de José sentarse sobre el trono de David. Y tercero, no podía ser el padre de Jesús. ¿Por qué? Porque José, si hubiese intervenido en la concepción de Jesús en María, su sangre hubiese contaminado a la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Levíticos 17:11? La vida está en la sangre. Y desde Adán hasta el día de hoy, esa sangre nos ha transmitido una naturaleza pecaminosa, una tendencia al pecado. Entonces, esa es la tercera razón por qué José no podía ser el padre de Jesús. Cristo mismo lo dijo, Mateo 23, a ninguno llaméis padre porque solo hay un padre y él está ¿en dónde? En los cielos. Entonces, concluimos que Cristo tenía un solo padre. Ningún hombre aquí podía ser su padre. Y él, estando en la gloria, decidió dejarlo todo para venir a salvarnos. Filipenses 2, 6 al 8. Y es el mismo sentir que él dice que tengamos todos. Queremos servirle a Dios, queremos honrar su nombre, pero no estamos dispuestos a dejar cosas que nos impiden hacerlo. Tú tienes un proyecto, tienes algo, un plan para el futuro, pues tienes que dejar de hacer cosas, salir de tu zona de confort para que puedas realizar aquello con que tanto has soñado. En el ministerio es necesario dejar cosas para dedicarse, estudiar, llamar a las personas, ofrecerles, abrirles los brazos para que conozcan a Jesús. Se requiere dejar muchas cosas. El problema es que hoy no queremos hacerlo. No queremos servir a Dios. Y Él dice, haya en vosotros este sentir. Cristo dejó a su Padre Celestial. Y no vino a un palacio o a ser servido, no. Vino a sufrir, a morir en una cruz. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por amor a los demás? Todo requiere un sacrificio. Y decimos, pero es que no veo resultados, pero es que Dios no me bendice, es que Dios no hace. Bueno, deja tu zona de confort, lo que te impide servir a Jesús. Tal vez es tu trabajo, tu afán por conseguir cosas materiales, una casa, un carro, tal vez es eso. Deja tu comodidad para venir a servir a Dios. Y verás cómo empiezas a florecer. ¿El ministerio de Cristo floreció? ¿Sí o no? El resultado somos todos nosotros, de la muerte en la cruz del Calvario. Entonces ya entendimos la primera parte de la frase, ¿cierto? Por tanto, dejará el hombre, Jesús hecho hombre, a su Padre. ¿Y qué sigue después? Segundo punto. Y a su madre. Segundo punto en Números, Romanos. Y a su madre. Entonces la historia no termina allí. Jesús viene, dice, nacido de mujer. Un ángel visita entonces a una mujer llamada María y le dice, tú vas a concebir. Y esta mujer dice, pero ¿cómo puede ser si aún no he conocido varón? Y ese que iban a nacer ahí, dice Romanos 1:3, que era nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Había problema en que María fuera la madre de Jesús? No, porque sobre ella no había ningún tipo de maldición, inconveniente o problema. No, ella podía ser la portadora de esa simiente perfecta y divina que era Jesucristo. Y ya estaba prometida en Génesis 3:15. Entonces, anota este primer puntico ahí en Números colombianos. María,
una mujer común y corriente, escogida por gracia. ¿Escogida por qué? Por gracia. Bueno, yo sé que aquí hay que pisar con pies de plomo porque esta doctrina ha engañado y ha tergiversado mucho la palabra de Dios. En 1856, el Papa Pío IX o Pío IX decretó como dogma de la Iglesia Católica Romana que la Virgen María había sido inmaculada, es decir, sin pecado, desde su nacimiento. ¿Por qué dijo esto? Bueno, ya lo vamos a ver, pero desde ese día, desde ese decreto, se dice que tanto María como Cristo fueron dos seres completamente sin pecado, lo que ellos dicen. Dicen, Eva y Adán pecaron, o Adán y Eva, no se pongan bravas las mujeres. Adán y Eva, ¿qué? Pecaron. Y María y Cristo fueron los que desataron el nudo de ese pecado. ¿Por qué? Porque María era sin pecado o sin naturaleza pecaminosa desde su concepción. ¿Y por qué se basan en este argumento? Dicen, bueno, primero que todo, Lucas 1:30, ya lo vamos a leer, dice que ella fue llena de gracia. Por lo tanto, desde su nacimiento no podía tener ese pecado porque se lo transmitiría ¿a quién? A Jesús. Y segundo, su sangre, la sangre que iba a recibir ese niño, iba a recibir la sangre de María, por lo tanto, sería también contaminada. Y heredaría una naturaleza que tendía ¿a qué? Al pecado. Y toda esa doctrina católico-romana la basaron en Lucas 1:28 al 30. Vamos a leerlo. Dice, versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, se asustó, dijo, no entiendo, dijo, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, toda la doctrina católico-romana y todo lo que dijo este Papa en el año 1856 se sostiene sobre una sola palabrita, y está en el versículo 30. No temas porque has hallado gracia. Por esa palabrita, gracia. ¿Qué dice la doctrina católico-romana? Y los que hicieron esto eran expertos en el griego y en el hebreo. No eran cualquier persona. ¿Qué pasó? Esta palabrita, gracia, en griego es charis. Y se usa muchas veces en la Biblia. Pero aquí es charito. Es decir, añade una O. Y en el griego, esto, digámoslo, que es la plenitud de lo que la raíz quiere decir. Mejor dicho, la raíz ¿cuál es? Gracia. Y le añaden una O. ¿Qué quiere decir? Que María fue llena de gracia hasta lo máximo. Llena de gracia. Hasta ahí, escúchame, tienen razón. María fue llena de gracia hasta el tope. Y estos grandes teólogos dijeron, esta es la única vez en la Biblia donde aparece esta palabra. Por lo tanto, María es inmaculada. Tenía que ser el vehículo perfecto para que naciera el Hijo de Dios. El problema es el siguiente, y te lo voy a explicar.
se equivocaron en algo. Y es que no es la única vez que aparece esta palabra charito. Hay otra vez en la Biblia, aparece 2 veces. Y la segunda vez aparece en Efesios 1, 5 al 6. Quiero que me acompañes allí. Dice: en amor, habiéndonos que predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su... Ahí está. Ahí en el griego aparece por segunda y última vez esta palabra Hari, haciéndole énfasis en que también fue lleno de ¿qué? De gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia, Harito, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, pregunto yo, ¿a quién se estaba refiriendo aquí? A nosotros, a la iglesia, a los que habrían de creer ¿en quién? En Jesús, por la obra que hizo ¿en dónde? En la cruz. Error. Este fue el error que cometieron. Es decir, si ellos tuvieran razón, entonces nosotros también seríamos inmaculados. No tendríamos el pecado heredado de Adán, lo cual es una herejía, que aquí lo dice en la Biblia. Romanos 3:23, no hay justo ni siquiera uno. Y de ahí se sentaron sobre esa base para decir que María era inmaculada. La Inmaculada Concepción, que celebramos en nuestro país el 8 de diciembre poniéndole velitas. Ese día se celebra la Inmaculada Concepción de María, pero es un completo error. Segundo argumento por el cual decían que María podía ser la madre tenía que ser inmaculada para ser la portadora del Hijo de Dios. Decían, la sangre del bebé es adquirida ¿por quién? Por María. Es decir, la sangre del niño tenía que ser la misma sangre de María, porque iba a estar en su vientre y ella era la que lo iba a crecer ahí. Por lo tanto, María debía ser inmaculada. Y de ahí sacaron el dogma de que tenía que ser así, sin pecado. Dios le quitó a ella el pecado original, o el pecado que heredamos todos desde Adán. ¿Qué crees tú? Esto fue en 1856. 1868, en Viena, Austria, nace un hombre llamado Karl Landsteiner. Karl Landsteiner, un médico científico que descubre que el hombre tiene varios tipos de sangre. Hay varios tipos de sangre. Esto no lo sabían en tiempos de cuando dijeron esta doctrina o este dogma. Y lo que descubrió este hombre es que el bebé no necesariamente tenía que tener la sangre de la madre. Hay varios tipos de sangre. Esto lo descubrieron tiempo después. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo no necesariamente tenía la sangre de María. Entonces, ¿qué sangre tenía él? ¿Qué tipo de sangre tenía Cristo? Tenía una sangre celestial, y ya lo vamos a ver. Así que este segundo argumento también se cae porque en la época no lo sabían, pero existen tipos de sangre. Y no necesariamente el hijo tiene el mismo tipo de sangre de la mamá. Díganme que me están entendiendo. No es que ustedes no entiendan, es que yo a veces no me explico bien, es diferente. Entonces fíjate, dos argumentos que se caen y que no pueden ser sustentables o sostenidos en cuanto a la Inmaculada Concepción de ¿quién? De María. Era una mujer común y corriente. ¿De quién era la sangre? Mira, lo dice Levítico 17, versículo 11. Levítico 17, versículo 11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre ¿qué? Está. ¿Quién está hablando aquí? Dios el Padre. Y dice, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por la persona. Qué increíble. Aquí está diciendo que
Dios fue el que puso la sangre para que el Hijo de Dios pudiera ser concebido. Era sangre perfectamente limpia. ¿Los animales podían hacer expiación de la sangre? Realmente no. Era una ilustración. La que realmente iba a hacer expiación por el pecado de la humanidad iba a ser la sangre de Jesucristo. Y esa sangre, dice el Padre, yo os la he dado. Él la fabricó. ¿Hay algo imposible para Él? ¿No? ¿Cuántas personas inmaculadas ha creado Dios? ¿Cuántas? ¿Tres? Adán, Eva y Cristo. No más. ¿Pudo haberlo hecho al igual que lo hizo con Adán? Por supuesto. Él puso la sangre. Ese embrión que tenía María, ese embrión humano, fue fabricado enteramente por su padre en el óvulo de María. Mira, ahí está el pensamiento. Anótalo ahí. El embrión humano de Jesús fue fabricado enteramente por su padre en el óvulo de María. Mira el Salmo 139, versículos 13 al 16. Salmo 139, versículos 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ahora coloca esto en labios de Jesús. ¿Por qué? Por lo que vamos a leer. Dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Esto es muy importante porque esta es una forma poética de referirse al vientre de una madre, pero usa la palabra tierra. Dios desde el cielo en la tierra fecundó el embrión de María. Versículo 16, mira, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cristo en adoración al Padre dice: mi embrión vieron tus ojos, tú me entretejiste con la sangre que tú pusiste. La sangre de Jesús era sangre perfecta y servía para sustituir nuestra sangre en la cruz y darnos la entrada al cielo. Y el último versículo, hay muchos más, el último, Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Es perfecto, la Biblia es perfecta. Es decir, una sangre no prestada. Cristo tuvo una sangre diferente a la de María. Una sangre que puso el Padre. Fabricó un embrión y de allí nació el Hijo de Dios. Y no afectaba su trono porque María no tenía ningún problema. Por lo tanto, María no fue inmaculada. María era una mujer común y corriente, escogida por gracia. Punto 2, en números colombianos. María, una mujer salvada por gracia. ¿Cuál era el primero? Una mujer escogida por gracia. Ahora María, una mujer salvada por gracia. Ahora, como María era una mujer común y corriente, no entendía la obra de Jesús. ¿No la entendió? Nunca comprendió lo que él había venido a hacer. Prueba de esto es que en 3 ocasiones Jesús mismo la reprende. Primero, Lucas capítulo 2, cuando se le pierde Jesús a sus padres y están afanados buscándolo y lo hallan en el templo. Dicen: ¿tú dónde estabas? Nos tenías preocupado. Y él, ¿qué dice? Yo estaba en los asuntos de mi Padre.
Y dice la palabra que ella no lo entendió, no sabía. Otra ocasión, en las bodas de Caná, llegó a buscar a Jesús y dijo: se acabó el vino. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha llegado a mí? No entendía lo que venía a hacer. Y tercera, que esta sí la vamos a leer, cuando llegó a buscarlo y golpeó la puerta y dijo: quiero ver a Jesús. Y Jesús les dijo, le dijeron a Jesús: te viene a buscar tu madre y tus hermanos. ¿Qué dijo Jesús? Ella no es mi madre, ni son mis hermanos, porque mi verdadera familia es la que hace la voluntad de mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. María no pertenecía a la familia de Jesús. ¿Por qué? Porque aún no había sido salva. Es una mujer común y corriente. Mira este pensamiento, ahí está en pantalla. Dice: María no entendió la obra ¿de quién? De Jesús, hasta que se acercó a la cruz. Solo allí pudo ser parte de su familia. Vamos a leerlo y ya te lo explico. Mateo 12, versículos 46 al 50. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, y es lo que les acabo de contar: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Es más, en alguna ocasión sus hermanos pensaron que estaba loco. Marcos capítulo 3. Ahora, María no era salva. Esto la deshonraba mucho, porque cuando Cristo le dijo eso, en su humanidad dijo: estoy confundida. Y la educación de los hijos, dice el libro de Proverbios, la daban las madres a sus hijos. Esto la hizo sentir muy mal. Pero cuando subió a la cruz, y escúchame que esto es muy importante, cuando subió a la cruz, empezó a decir sus frases últimas, 7 en total. La primera, la segunda y la tercera dijo, el texto bíblico: vio a su madre junto al discípulo que él amaba. Vamos a leerlo. Juan capítulo 19, 26 al 27 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después le dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió ¿en dónde? En casa. Ahora quiero que entiendas esto. Antes le había dicho que no era su madre, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no conocía, no había abierto su corazón para el Salvador. Y ahora en la cruz le estaba diciendo: Juan, ahí está tu madre. Madre, ahí está tu hijo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es glorioso. Ahí María, cuando se acercó a la cruz, entendió la obra de Cristo. Y la buena noticia que Cristo le dice a Juan es: Juan, María ahora es parte de nuestra familia. Ahora es salva. Ahora pertenece al rebaño que yo vine a llevar al cielo. Prueba de esto es que Hechos capítulo 1 versículo 14, ya María está con los discípulos ¿qué? Orando. Así que la última persona que salvó Jesús antes de morir en la cruz fue su madre María. No tendría sentido. Primero le dijo que no era su madre y ahora le está diciendo: Juan, he ahí a tu madre. Ahora es parte de nuestra familia, salvada por gracia, cuando se acercó a la cruz. Y cuando alguien se acerca a la cruz, entiende la obra que él vino a hacer, no hay más remedio, hay que abrir su corazón y decir: aquí estoy. Esa cruz es la que nos ha dado libertad. Acércate a la cruz, acércate a la cruz. Acércate a la cruz y encontrarás la vida eterna. Y después de que esto ocurre, entonces Cristo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego sigue las otras frases que pronunció y al final dijo: consumado es. Se fue al cielo, dejó a su madre. Y dejará el hombre a su padre como Dios,
vino, se hizo hombre y dejará a su madre como hombre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y viene la última frase, 3 en números romanos. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y esto es glorioso. Lee este pensamiento y culmino con esto, terminamos. El pensamiento dice: luego de honrar a su Padre Celestial y a su Madre terrenal, ¿cómo la honró? De 2 formas. Primero, siendo la portadora del Hijo de Dios. Y segundo, salvándola. ¿Cómo honras tú a alguien? Compartiéndole la palabra, mostrándole el camino al cielo. Así puedes honrar a alguien. Luego de honrar a su Padre Celestial, a su Madre terrenal, recibe la promesa, su iglesia, su esposa, la cual será tomada de su cuerpo, al igual que Adán. Y voy a explicarlo. Volvamos a nuestro texto base. ¿Cuál era nuestro texto base? Efesios capítulo 5, versículos 21 al 6 al 3. Vamos, Efesios 6, versículo 2. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con promesa. Entonces, el hijo le dice al padre: Padre, yo te he honrado, he sido obediente, he seguido tu voluntad. Vine y me hice como un sustituto para él, hombre. Y luego dice: Padre, ya he honrado a la madre que me diste. Ella fue la portadora, la conocerán generaciones tras generación. Y aparte de todo, la hice parte de mi cuerpo, la salvé. Y Dios dice: tú lo has hecho, ahora recibirás la promesa. ¿Cuál es esa promesa? La iglesia. El Padre dirá: ahí está tu iglesia, preséntamela santa, sin mancha, y ella será tu esposa para siempre. Y se unirá. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne, es decir, una sola persona. Para siempre estaremos con el Creador. Ahora, y termino ahora. Y termino con esto, escúchame. Adán, el primer hombre hecho sin pecado, de su cuerpo que tomó Dios. De ahí sacó ¿a quién? A Eva. ¿Y Eva vino a ser la esposa de quién? ¿De Adán? ¿Había pecado ahí? No. De allí que Adán hubiese podido, de Adán hubiese podido salir la mujer, porque había vida. Escúchame. De la misma forma, Cristo, hecho sin pecado, único hombre después de Adán y Eva, de su cuerpo, escúchame, de su cuerpo tomará a su esposa, la iglesia. Porque Efesios lo leímos, somos parte del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Y tomará a su esposa, sacará a su iglesia y la pondrá como por esposa. La diferencia es que Cristo nunca va a pecar. Por lo tanto, esa unión es eterna y para siempre. Y tú estarás como principal protagonista porque has abierto tu corazón a Jesús de Nazaret. Padre, tu palabra ha sido predicada. Yo quiero que te pongas de pie y si entendiste este mensaje, quiero que cierres tus ojos. Doy gloria a ti, Señor. Toda la alabanza es para ti, Dios del cielo. ¿Qué acabaste de escuchar? Que muy pronto sucederá una boda en los cielos. Apocalipsis 19, 7 al 8 dice: y sea la esposa del Cordero es hermosa, perfectamente ataviada para presentársela al Padre y gozar con él una eternidad. Yo sé que el Señor con esta palabra ha tocado muchos corazones. Así que quiero que pases aquí al frente si quieres ser parte de la esposa del Cordero. Muchos aquí creían
falsamente en María y hoy se aclarará todas las dudas. No se puede sustentar esta doctrina. Así que la única manera en que puedes llegar al cielo no es por medio de un ídolo, es por medio de la sangre de Jesús. Una sangre perfecta, limpia, pura, que sirvió como expiación en la cruz del Calvario para que todo el que se acerca a Jesús, a la cruz, pueda ir al cielo. Ven a la cruz así como María se acercó. Ven a la cruz y podrás comprender que no hay otra forma de llegar al cielo, solo por medio de Jesús, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. Ven a la cruz, pasa aquí al frente y recibe al único que puede darte una herencia eterna, que seas parte de su cuerpo y que en el cielo Dios tomará el cuerpo de Cristo y será su iglesia para siempre. Allí no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza. Ahí están viniendo. Démosle un aplauso a todos estos hermanos. Tu palabra tiene poder, Dios de los cielos. Tu palabra trae salvación y bendición. Y hoy te damos la gloria a ti, Padre Santo, porque tú eres el que toca los corazones, las almas de los que necesitan venir a la cruz. Somos seres común y corriente que por tu gracia hemos sido salvos. Y hoy te doy la gloria a ti, solo a ti, por estas almas que hoy vienen a tus pies, Señor. Las coloco en tu altar para que tú seas entrando en sus corazones y en sus vidas. Y tú que has pasado aquí al frente, cierra los ojos y dile: Jesús, hoy he venido a la cruz. Hoy entiendo por qué derramaste esa sangre. Esa sangre es la única que me puede hacer libre. Esa sangre sin contaminante, pura, perfecta. Quiero que la riegues en mi corazón, así como el pueblo de Israel lo hacía en los dinteles de su casa. Colócala en mi corazón y que yo pueda ser parte de tu cuerpo y disfrutar de una vida eterna a tu lado. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y lo dejo todo. Así como tú dejaste todo en el cielo para salvarme, lo dejo todo para abrir mi corazón a ti. Y si tú se lo has dicho, hoy hay una fiesta en los cielos y hoy eres parte del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. Gloria al Creador. Dale un aplauso más fuerte a nuestro Rey. Él ha hecho la obra por ti y por mí en la cruz. Ustedes vayan con estos hombres de chaleco rojo que están atrás de ustedes y nosotros seguimos adorando al Señor. Nos vemos el próximo miércoles si Dios los permite. Amén. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.